Y bienvenidos al webinar Gamificación aplicada a la prevención de riesgos laborales. Mi nombre es Arantxa Millán y estoy con mi compañera Doñi Pobo. Las dos somos consultoras de estrategia y tecnología en EFOR y hoy como colaborador invitado a este webinar pues nos acompaña Gabriel César Jiménez, que es fundador y director de GEA Consultores. Buenos días, César. Buenos días. Os comento brevemente la mecánica del webinar para los que os conectáis por primera vez con nosotros, la conozcáis. Vamos a realizar una presentación de aproximadamente 1 hora. Podéis plantearnos las dudas que os surjan, hacer preguntas mediante la opción que tenéis a la derecha y las responderemos al final, por lo que os pedimos que conforme os vayan surgiendo nos las hagáis llegar y así tendremos todas para agruparlas por temas en el caso de que varias coincidan. En caso de que no tengamos tiempo suficiente, no os preocupéis, puesto que os contestaremos a todas las dudas. Como veis, tenéis lo que es el índice que vamos a seguir en este webinar. Vamos a realizar una pequeña introducción y los objetivos del webinar. Veremos lo que son los ámbitos de implantación de la gamificación, las diferencias entre gamificación y lo que es Serious Games, y entraremos ya de lleno en lo que son los casos de éxito de la aplicación de gamificación en riesgos laborales, viendo posteriormente lo que serían las ventajas y beneficios que tiene aplicarlos a la empresa. Antes de entrar en profundidad, queremos comentar lo que son los objetivos que queremos conseguir con este webinar, y es que, en primer lugar, veáis las diferencias entre gamificación y Serious Game, que os enumeraremos estas ventajas y los beneficios que tiene la aplicación en las organizaciones y lo que son los ámbitos en el departamento de prevención. Para todos aquellos que no estuvisteis en el anterior webinar, queremos haceros un pequeño resumen de lo que comentamos a nivel de ámbitos de aplicación de la gamificación. Como os marca en la transparencia, hay 3 ámbitos, el que sería el ámbito externo, que se centra en el cliente, que lo que realiza es motivarle para que realice acciones concretas y para adquirir unos comportamientos determinados que nos ayudarán además luego a dar solución a los problemas que previamente hayamos definido. En el ámbito interno, la gamificación se centra en el empleado. Lo que buscamos es motivar y que se sienta identificado y comprometido con los objetivos de la compañía. Y en el ámbito social se centra en el individuo. En este caso, las estrategias de gamificación tienen como meta lograr la mayor conciencia social respecto a determinados temas. Una vez que hemos centrado los objetivos y tras este breve resumen, bueno, pues os dejo que sea Gabriel el que nos cuente lo que es la experiencia en este campo de la gamificación y las aplicaciones que tiene en el ámbito de la prevención. Pues buenos días a todos. Quiero dar gracias a Integra por invitarnos a este webinar, que vamos a intentar que sea divertido. O sea, vamos a hablar de gamificación y vamos a hablar de juegos, pues por lo menos que también intentemos que sea divertido. Y sobre todo, según vayamos hablando, lo que comentaban, ir haciendo preguntas a través de la herramienta que tenéis, para que luego podamos tener un coloquio, debate o podamos aclararos al máximo la diferencia, sobre todo, que es lo que vamos a ver hoy, entre lo que es un serious game y lo que es una gamificación, casos de éxito y también veremos algún caso de fracaso, ¿no? Porque la gamificación está muy de moda, todos hablamos de ella, pero nos cuesta mucho definir, nos cuesta mucho aterrizar este tema. Y además en un mundo tan complejo como pueda ser la prevención de riesgos laborales, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la protección del trabajador y de la formación. Y empezamos hablando de un juego. Este juego es el Real de Ur, es el más antiguo que se recuerda, que se ha descubierto y se jugaba ya en el 2600 a.C. Y es un juego curioso porque aquí lo que se trataba era de la asistencia de la persona, ¿no? Vamos jugando, podemos tener una vida con casillas donde tenemos buenas y malas acciones, podemos ser alabados por otros compañeros de juego e incluso podemos ser armados. Y el objetivo final de este juego era llegar al festival religioso de los 30 años, donde podíamos alcanzar la divinidad, ¿no? Realmente el juego lo que nos facilita es el aprendizaje. Si os acordáis todos de los torneos de justas, estos que hemos visto tanto en las películas, ¿no? Dos caballeros se enfrentan con lanzas de madera
adquieren una serie de puntos, incluso cuando ganaba el caballero final le daban una vitola, una cinta de la princesa que estaba presidiendo el evento, ¿no? Al final nos estaban preparando, nos estaban formando para ser capaces de enfrentarnos a situaciones como en este caso podía ser la batalla en combate real, ¿eh? Y era una forma de entrenamiento. Pero era mucho más divertido entrenarse así en una competición con cerveza y con carne mientras nos pegábamos con alguien que realmente que un señor experto nos estuviera contando continuamente cómo era la teoría de la actividad. Y esto es importante aplicarlo, es decir, el ser humano está pensado para jugar, nuestro entorno real es el juego, todos los que tenéis niños pequeños lo podéis comprobar, y nos cuesta mucho aprender cuando es una imposición. Como tengo que adquirir una serie de competencias, en la metodología formativa siempre es enfrentarte de forma individual a un examen, enfrentarte a unos conocimientos adquiridos. El juego nos facilita la integración, nos facilita el permitir que podamos adquirir esos conocimientos de una forma mucho más, no lúdica, que no es la palabra que más me agrada, pero sí más atractiva, ¿no? 5 razones que tenemos que usar los juegos. ¿Por qué tenemos que aprender jugando? ¿Vale? Básicamente porque la formación no tiene por qué ser aburrida, que es lo que decíamos, el aprendizaje está enfocado, si el aprendizaje está enfocado de una forma divertida, el proceso puede ser muy placentero y garantizar la implicación total del alumno. Si nos salimos del mundo de la formación, ¿cuántos de nosotros no tenemos instalados en nuestros móviles videojuegos como tipo Angry Birds, donde a través de lanzar un pajarito, contra un cerdo, aprendo física? Y este año lleva 500 millones de descargas en internet. Porque estamos pensados para jugar. Nos gusta el juego, nos gusta la competición. ¿Cuántas veces utilizamos herramientas colaborativas, y luego hablaremos de esto, cómo utilizan ese tipo de herramientas para crear colectivos de sociedad, ¿no? Los sistemas de puntuación propios de los Serious Games permiten fácilmente la evolución de los participantes y los propios jugadores se les ofrece una estructura para autoevaluarse. Y esto es muy importante. No hay riesgo, no hay vergüenza ajena. Si lanzáramos una pregunta al aire ahora y os dijéramos que cuando estamos en una sesión de formación presencial, cuántas veces desconectamos la cabeza, ¿no? El formador está hablando y de repente se nos va, porque no estamos pensados para prestar tantísima atención a algo que nos están contando. ¿Cuántas veces levantamos la mano para decir, oiga, mire usted que se me ha olvidado, que no le he hecho caso a usted en 15 minutos, estaba pensando en el Mercadona, en hacer la compra, y podría volver a repetirme? Pues evidentemente no lo hacemos. Con el juego, con el Serious Game, luego veréis que sí que nos permite repetir, nos permite la autoevaluación y nos permite la autocompetición, incluso con nosotros mismos, ¿no? Los simuladores hacen posible la práctica sin riesgo, y esto es importante en materia de prevención. Luego veréis que pues, una cosa que sí queremos comentar es que esto no sustituye a la formación presencial en ningún caso. Esto no sustituye a la práctica, pongamos el caso del uso de una carretilla elevadora o el caso de un manejo de trabajos en espacios confinados. ¿Vale? No sustituye a eso porque evidentemente la persona tiene que vivir esa experiencia en primera persona y físicamente para poder asumir la parte de conocimiento práctico. Pero sí que es cierto que puede apoyar y mejorar los procesos teóricos, ¿vale? Lo podemos mejorar. Y, por supuesto, en siguientes fases de gamificación sí podemos generar simuladores virtuales donde nos enfrentemos a situaciones a tiempo real. Estamos hablando del 360 grados, estamos hablando de inmersión, estamos hablando de miles de herramientas que luego podemos utilizar para nuestra gamificación, ¿vale? La metodología basada en el juego requiere pensar rápido y utilizar la lógica para resolver los problemas. Es el ejemplo tonto este que os ponía del videojuego de Angry Birds, ¿no? El problema es tumbar una torre, pero que no es nada fácil. Hay que hacer un cálculo de ángulo, hay que hacer un cálculo de peso, tenemos además que conocer las habilidades que tiene nuestro personaje para ser capaz de tumbar esa torre. Y lo tenemos que hacer de forma rápida, no nos permite entretenernos demasiado, tenemos un tiempo tope para poder tumbar la citada torre. Lo que favorece ese tipo de actividad, lo que favorece el Serious Game y la gamificación, es que el pensamiento estratégico y la toma de decisiones. Tenemos que tomar una decisión sobre algo pensado y meditado. Y además tenemos que ser rápidos, ¿no? Esto nos da unas habilidades, una serie de competencias que son muy favorables. A base de corregir errores que cometemos en un entorno controlado, por lo que la problemática no es real, el alumno termina repitiendo un patrón acertado, lo que nos permite absorber los conocimientos. A base de la repetición, a base de la prueba-error famosa, podemos
trabajar en esa línea. Y esto también es importante, ¿no? Es decir, muchas veces dedicamos, el aprendizaje nace de la prueba de error sobre situación real. Es decir, con una cadena de producción, si no estamos cortando bien X elementos de cárnicos, pues a lo mejor tenemos una merma y esa merma se transforma en millones de euros a final de año. Vosotros que trabajáis en empresas de todo tipo, por lo que he podido ver, me entendéis perfectamente, ¿no? Hay que intentar siempre controlar y que el impacto de la formación sea el menor posible, tanto en producción como en costes económicos a corto y largo plazo. Y ahora ya vamos a pasar a diferenciar, que es una de las grandes dudas que se nos presentan, una de las grandes preguntas que nos hacen siempre, es ¿qué es gamificación y qué es serious game? ¿Qué es jugar? ¿Qué es motivar? ¿Y qué es aprender jugando? Son conceptos muy distintos y que hoy por hoy en muchas de las empresas con las que trabajamos es el primer punto de partida. ¿Qué queremos? Como comentaba antes una compañera off the record, ¿no? Yo quiero un juego de prevención. Pero eso no es gamificación, es un serious game, es un modelo de aprendizaje. Mire, yo quiero involucrar a toda mi compañía en materia de prevención de riesgos laborales, que haya un cambio de paradigma dentro de la empresa. Pues ahí sí podemos utilizar gamificación, ¿vale? Vamos a ver ejemplos luego ya reales y ya os digo, ahora vamos a ver ejemplos, sobre todo la diferencia entre una cosa y otra. No sé. Vale. Por un lado, ¿qué es la gamificación? Es el empleo de mecánicas de juego en entornos de aplicaciones no lúdicas con el fin de potenciar la motivación, concentración, esfuerzo, fidelización y otros valores positivos comunes a cualquier juego. Sobre todo lo tenemos que diferenciar, y lo explicaban muy bien las compañeras antes, que podemos utilizarlo en distintos perfiles objetivos. Pueden ser nuestros clientes, pueden ser nuestros propios trabajadores, pueden ser cualquier tipo de audiencia, nuestros compradores, cualquiera podemos aplicar la gamificación y es donde más éxito está teniendo, tanto lo que es motivación como crear colectivos, luego veréis un ejemplo que hablaremos de él, crear colectivos que nos permitan el trabajar y nos permite llegar a sus objetivos finales, que puede ser la venta, que puede ser la formación. Ahora, ¿cómo funciona? Es decir, ¿cómo hacemos que la gamificación funcione? Esa es un poco la definición, ¿no? Primero, evidentemente, con una estrategia. Si no tenemos claro cuál es el objetivo final, si no tenemos claro quién es mi público objetivo y, sobre todo, si no tengo claro hacia dónde quiero llevar ese público objetivo, ese target, pues no hagáis gamificación. Hagamos otras cosas que se pueden hacer, ¿no? Que tienen otros nombres, pero eso no sería gamificación. Detrás de un juego, detrás de unos combates, unas luchas, que luego hablaremos de ello, ahí tiene que haber una estrategia, ¿no? Si no, perderemos la batalla. Debemos presentar la dinámica a nuestro público objetivo, ¿no? Vale, es decir, tenemos un portal con un Trivial Pursuit donde vais a contestar preguntas, sino que hay que establecer las acciones que debemos realizar para poder alcanzar y obtener los objetivos propuestos. También debéis dar a conocer la forma en la que se medirán dichas acciones. Es decir, de nada nos vale hacer un despliegue de conocimientos y un despliegue de una gamificación, como puede ser el ejemplo este que os decía del Trivial Pursuit, si no tenemos claro cómo vamos a medir eso. Es decir, ¿cómo sabemos quién es el mejor participante del juego? ¿Quién se va a llevar la cinta de la damisela, ¿no? ¿O quién se va a llevar la divinidad, como decían los antiguos, ¿no? Pues podrá ser mediante puntos, ranking, insignias, retos, niveles de progreso. Y aquí empieza a complicarse la cosa, porque o hay muy buena consultoría por detrás y un trabajo importante de conocimiento interno de vuestra compañía, o va a ser muy, muy difícil de medir y podéis tener un efecto rebote. El efecto de, esto está muy bien, es lo que nosotros llamamos Circo Soleil, es muy chulo, muy atractivo, muy visual, pero no me está motivando a entrar, ¿no? ¿Qué nos hace? Y es un poco las preguntas que yo os lanzo, ¿no? Para que podamos entendernos todos. ¿Qué nos hace pedir vidas por Facebook de un videojuego a un amigo? ¿Vale? Realmente, ¿qué me está incentivando a entrar continuamente en ese juego? ¿Qué me está incentivando? Evidentemente, en el mundo empresarial, como fuera del mundo empresarial, es la competición. Somos competidores por defecto. Venimos del mundo animal, ha habido macho alfa y 4 que querían quitarle el poder al macho alfa, ¿no? Y eso sigue existiendo. Lo hemos domesticado, lo hemos cambiado, lo hemos puesto buenas maneras, pero nos gusta competir. Si mi equipo es el mejor, perfecto. Y si además puedo pisotear al equipo de abajo, perfecto también, ¿no? La gamificación lo que pretende es crear competición sana dentro del mundo
laboral. Y sobre todo hacerlo público, ¿vale? Por otro lado, comunicar las reglas de forma clara y sencilla, ¿vale? No podemos hacer juegos excesivamente complicados, juegos que requieran un conocimiento muy profundo de al control sub F3 para conseguir no sé qué, sino que tienen que tener una navegabilidad agradable y un entorno adecuado, ¿no? Brindar medios de retroalimentación. Es decir, no solamente tenemos que saber contra quién compito, sino tengo que saber cuál es mi ranking, tengo que saber cuál es su ranking, tengo que saber cuáles son los objetos que me quedan pendientes de obtener o cuál es el proceso y sobre todo saber las opiniones, es decir, creemos social media dentro de la propia gamificación. Es una de las claves de esta aplicación. Consigamos que dentro de esos grupos podamos competir entre nosotros, pero también podamos interrelacionarnos entre nosotros. Que fuera de lo que es puramente la pantalla del juego, puramente el objetivo final a conseguir, podáis también crear microsociedades, ¿no? Esto luego ya os digo, veremos un ejemplo ahora cuando acabe de hablar en esta pantalla de un fabricante muy conocido. Y por otro lado, y lo más importante para la gente, yo creo que nos estéis escuchando también, es medir los resultados. Tiene que haber un retorno de inversión de lo que estamos haciendo. Si tenemos muy clara la estrategia y tenemos muy clara hasta dónde queremos llegar, tenemos que implantar por fases. Tenemos que ir superando nosotros también como entidad organizadora, como empresa de esa acción, saber hacia dónde vamos y sobre todo medir cuál es el retorno que vamos teniendo. Puede ser un retorno económico o un retorno en medición de índices. Por ejemplo, en prevención es obvio. Es decir, si hacemos una buena gamificación y hacemos una buena aplicación de Serious Game o una mezcla de todo a la vez, conseguiremos bajar los índices de siniestralidad, conseguiremos bajar todo lo que pueda, en este caso lo último que estamos trabajando nosotros es bajar el asentismo laboral dentro de una compañía y se hace a través de gamificación, de sensación de pertenencia. Mirad, un ejemplo para que podamos entender todo lo que acabo de decir es el caso de Nike. Nike lanza una aplicación de móvil junto con una pulsera para potenciar a los runners americanos, ¿no? Y el señor que más corra este mes o esta semana y el señor que más peso pierda o más equilibrio tenga, le nombraremos Rey de Nike a la semana. Si se mantiene durante 3 semanas, le daremos un Super Corona, que será una zapatilla Nike o un deportivo Nike o lo que sea, ¿vale? Pues 3 millones de personas están corriendo, peleándose todos a ver quién consigue ser el primer runner. Hay una serie de foros donde la gente se va motivando y van quedando para correr juntos, para comprobar que efectivamente funciona y que además de motivarles se incentiva la competición. Y esto es importante. Cuando nos incitan, nosotros somos muy latinos, utilizamos frases muy españolas para eso, pero los americanos les incentivamos motivándoles a participar, motivándoles a trabajar. En el caso español también podríamos aplicarlo, ¿vale? Pues ha sido un éxito. Casos como de Coca-Cola, en Inglaterra, cuando lanzaron la película de James Bond, la última, pues colocaban máquinas de Coca-Cola, que la máquina de Coca-Cola tenía una parte importante de pistas y durante una estación de metro salvo, ¿no? Y durante el recorrido iba sonando la música de James Bond, tenías que conseguir todos los puntos en todas las máquinas, había motos que te ponían personas de por medio para estorbarte, era una gincana, pero al final tú lo que no eras consciente es que estabas compitiendo con otras 10 personas en la estación, que al llegar arriba tenéis que desactivar una bomba. Y si conseguís hacer eso dentro de la máquina de Coca-Cola, conseguiremos participar. Ejemplos más simples de gamificación, por terminar ya la pantalla, pues en el metro de París. En el metro de París se pintaron, ¿sabéis las escaleras automáticas? Lo que pretendía es que la gente andáramos más. Y lo que hicieron fue poner un piano, las teclas de un piano en la escalera. Entonces tú, según ibas subiendo, ibas haciendo tu propia composición musical y la gente se lo pasaba muy bien, ¿no? Y además, ¿qué estaban haciendo? Deporte de forma indirecta, ¿no? Y eso también es hecho. Pero, ya os digo, gamificación es un objetivo más lúdico, un objetivo más de integración, un objetivo más de conseguir objetivos en equipo, de motivación y de liderazgo para mandos intermedios, toda esta actividad. Luego veréis un caso real. Se me entiende bien, ¿verdad? Voy a ver un poco de agua, perdóname un segundo. Seguimos. Ahora vamos a los serious game, ¿no? Y la propia palabra nos lo dice. Estos son más, requieren más conocimiento del procedimiento, ¿no? Porque son simulaciones con la apariencia del juego. Luego, ahora vamos a ver un ejemplo donde lo que yo hago es recrear un entorno real, recreo una situación cotidiana de un trabajador y mediante la elección de elementos en pantalla,
el movimiento de algunos de sus elementos, interacción con los avatares que aparecen, voy adquiriendo conocimientos y competencias de procesos productivos, tanto de proceso productivo como de materia de prevención de riesgos laborales, que es un poco el ejemplo que queríamos ponernos, ¿no? Sobre todo, motiva y dinamiza mucho la formación, es decir, es un complemento ideal para formación continua, es decir, cuando un señor trabaja en una fábrica, y luego hablaremos del artículo 19 en relación a esta aplicación, pero cuando un señor está en una fábrica y de repente le cambio de puesto de trabajo, pues muchas veces la formación no la recibe en el momento, ¿vale? Si además quiero crear un plan de carrera interno y hay una serie de competencias en materia de prevención, calidad, medio ambiente, procedimiento, y puedo ir generando ese tipo de acciones mediante Serious Game, conseguiré que al final del año tengamos un completo mapeo y una completa adquisición de conocimientos, ¿no? Sobre todo minimiza los procesos formativos. Y esto también es importante, ¿vale? Ahora entraremos un poco en esa línea, ¿no? Lo voy a repetir, no es sustitutivo de. Esto no elimina la formación en IRNE, no elimina la formación presencial, sino que es un complemento más a ese plan de actuación de formación que tengáis en vuestras compañías. Y lo que decíamos antes, podemos realizar situaciones complicadas de riesgo sin perjuicio del error. Imaginar que a un señor, para entrenarle en un espacio confinado donde hay un nivel de toxicidad muy alto, pues le meto ahí, le formo, pero digo, bueno, ya veremos si sale o no sale, ¿no? De esta manera, si él se equivoca en su colocación del medidor o se equivoca en la colocación del equipo de respiración, siempre puede repetir, ¿vale? Tenemos vidas, como los videojuegos, tenemos vidas disponibles para poder usar, ¿vale? Y ahora ya entramos en lo que son los casos de éxito en aplicación en prevención. Vamos a ver 3 ejemplos reales. Vamos a hablar de varias compañías y un ejemplo, perdón, real de un caso que creemos que puede ser el prototipo de caso que os puede valer para asumir lo que es no solamente el Serious Game, sino la mezcla entre gamificación, Serious Game y prevención de riesgos laborales, ¿no? Que es importante. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, ¿realmente algo tan serio como la prevención de riesgos laborales se puede jugar? Pues sí, igual que podemos jugar con seguridad vial, igual que en el cuartel de artillería de Segovia juegan con simulación real técnicas de combate. En realidad, la aplicación de la metodología es básica, es buena y aplicable a cualquier sector. Nosotros estamos muy focalizados en prevención y recursos humanos, pero es aplicable a cualquier proceso, ¿vale? Y en el caso de prevención, todavía más, porque la prevención se lleva impartiendo siempre de la misma manera, siempre con las mismas herramientas desde los últimos 20 años, ¿no? Y es importante facilitar a nuestros trabajadores otro tipo de herramientas más atractivas, más visuales, más interactivas, donde ellos se puedan sentir más protagonistas y la formación no sea solamente unidireccional, no sea solamente de arriba a abajo, ¿no? Grandes empresas, como vais a poder ver ahora, y organismos públicos ya lo están aplicando, ¿vale? Entre ellos, pues os he puesto aquí 5 ejemplos, vamos a hablar de uno en concreto hoy, pero tanto empresas multinacionales como Campofrío está haciendo un mapeo de riesgo gamificado de todos sus procesos productivos, que luego los trabajadores podrán utilizar vía tablet cuando tengan dudas o cuando haya que dar una formación in situ presencial en el momento. La Escuela Nacional de Inspectores de Trabajo está lanzando junto con nosotros toda una batería de investigaciones de accidentes gamificadas, un tipo CSI, donde os enseñamos se enseña una situación de un accidente grave o muy grave, te damos una serie de pistas, tienes que entrevistar a una serie de personajes y tú como liaison del CSI decides por qué se produjo ese accidente, ¿no? Y luego te damos una serie de medidas que pueden, el árbol causal que nos cuenta realmente por qué se produjo, dónde están tus errores, ¿no? ¿Dónde hemos podido fallar? Ibermutuamur está trabajando ya en realidad aumentada, gamificada, nos lleva a escenarios reales, donde tú eres el accidentado, donde tú tienes que interactuar con gente. Picolín lo está aplicando a través de formación en seguridad vial que impartimos para ellos y un mapeo de riesgos que se está traspasando con el cambio de fábrica que están sufriendo ahora. La venezolana Glass Solution de Saint-Gobain fue un referente en este tema con nosotros, arrancó ya en el año 2007. Ya empezamos a hacer con ellos gamificación y ya se empezó a hacer Serious Game. Y el caso de hoy, que es Nissan, cosa que vamos a contar, que ya os digo, puede resumir, agrupar ambos casos, ¿no? Vamos a ignorar, ¿no? Sí. ¿Vale? ¿Qué nos hace falta para hacer esto? Es decir, para conseguir
que un producto gamificado funcione, nos dé todo lo que hemos dicho hasta ahora, ¿qué tenemos que tener en casa? ¿No? ¿Quién nos tiene que ayudar y quién nos tiene que acompañar? ¿Quiénes tienen que ser esos partners de confianza que escuchaba antes? ¿Quién tiene que estar ahí con nosotros? Pues básicamente, primero, técnicos de prevención de los riesgos laborales, sobre todo de vuestras compañías. Ellos son los que mejor conocen la empresa, son los que mejor conocen el proceso y son los que mejor conocen las medidas preventivas que están aplicando. Y sobre todo, y por encima de todo, conocen a vuestros trabajadores. Conocen qué necesidades reales y cómo podemos llegar a ese público objetivo. Y esto también es un punto de partida de lo que estamos hablando hoy, es que la gamificación en los Serious Games no es café para todos. No consiste en hacer un juego de atención al público que nos valga para todas las compañías. Pongo un ejemplo, ¿no? O no podemos hacer una implantación como la que vamos a contaros ahora de Nissan en Renault, o no la puedo hacer General Motors, porque cada empresa es tan peculiar, es un mundo tan particular que para conseguir objetivos realmente medibles y positivos necesitamos esto. Siempre tiene que haber un coordinador de proyecto, que es la persona que nos va a hacer fluir todo el proceso y es el interlocutor entre los distintos departamentos que participan y los partners externos que desarrollan las actividades, ¿no? Y psicólogos, y para nosotros este punto es clave, psicólogos y pedagogos. No todos hablamos el mismo idioma, no todos somos capaces de entendernos igual. Sobre todo en cadenas de producción, en ciertos sectores como puede ser el alimentario, te puedes encontrar 17 nacionalidades distintas en una máquina de producción en el mismo momento, con actitudes culturales muy distintas, con formas de ver la vida muy distintas. No opina igual un CEO que un trabajador de base, no tiene la misma visión de negocio, un mando intermedio que un directivo, con lo cual tenemos que hacer distintas acciones formativas para distintos perfiles. Tenemos que hacer distintas gamificaciones o distintos serious games dependiendo a quién nos vamos a dirigir, dependiendo quién va a ser nuestro público objetivo. Desarrolladores gráficos e informáticos y personal de apoyo, que son las personas que nos van a ayudar a coger esos procedimientos técnicos, transformarlos, convertirlos y ser capaces de crear un story que nos pueda contar, ¿no? Para que veáis un caso concreto, un ejemplo puro de lo que puede ser un serious game, vamos a ver ahora un vídeo cortito de un caso de formación, oficinas y despachos que hemos realizado para el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para todos los trabajadores del Ministerio y para una de las compañías que habéis visto antes, ¿vale? Y aquí es sencillo, utilizamos un avatar, ya nos identificamos con una persona, nos identificamos con un elemento, nos va a hablar siempre de una forma directa y clara y nos va a permitir montar nuestra primera oficina después de haber hecho una formación teórica en prevención. Ahí no se oye. ¿Se oye? Un segundito, vamos a ver si conseguimos que se oiga, ¿vale? Porque evidente, eso es el cabo de esta hora. Un segundito, volvemos rápido ahí. Y acabo de alquilar esta oficina.
Ya estoy preparado para trabajar. Únicamente tengo que adaptar mi sitio y pensar para prevenir la fatiga. Vamos a ver. Genial. Estoy muy agradecido. Me has ayudado mucho. Genial. Ahora te puedes empezar a trabajar en mi oficina sin riesgos provocados por la Bueno, como habéis visto, se escuchaba medio, parece ser, pero bueno, en la presentación que os pase os mandaremos un enlace para que podáis visualizarlo. Básicamente lo que estáis viendo, lo que habéis visto en pantalla, era como un trabajador, era una grabación hecha sobre pantalla, un trabajador empieza a jugar, tiene que elegir una serie de opciones y eso va dejando un registro posterior que nos va diciendo dónde está errando, dónde está acertando. Y hay una parte, fijaros que decíamos antes, no sé si lo habéis podido apreciar en el vídeo, si no en la segunda visualización que hagáis, lo veréis mejor, nos va motivando a seguir, porque nos dice cuándo lo hemos hecho mal y por qué, y cuándo lo hemos hecho bien y por qué. También nos da esa mutua opinión. Y ahora llevamos con el caso tipo, de lo que podría ser lo que decíamos antes, un caso de éxito de integración total de Serious Game, de gamificación. Es el caso Nissan, ¿no? Nissan, una de las cosas que se le presentaban era que la formación en materia de prevención era muy repetitiva. Llevaban años haciendo lo mismo, los índices de siniestralidad no descendían y la responsable de recursos humanos y formación pues tomaba la decisión de, oye, pues vamos a volver a hacer lo mismo, ¿no? Es decir, vamos a seguir juntándonos, vamos a seguir trabajando, pero sí que necesitaban dar un salto adelante, que era sobre todo la unificación. Muchas de vuestras empresas en las que trabajáis tienen una dispersión geográfica grande, las multinacionales. En este caso, en el caso que estábamos hablando de Nissan, estamos hablando de fábricas en Madrid, fábricas en Vitoria, fábricas en Barcelona, en Singapur y en lugares muy alejados, ¿no? Con lo cual, eso generaba también unos costes importantes, es decir, teníamos una serie de formaciones locales donde teníamos que juntar a nuestra gente, esos costes de viaje, esos costes de hotel, dietas, salas, consultores, lo que se nos ocurra, pues evidentemente conlleva un coste alto. Y cuando decimos alto es muy alto. Con lo cual, eso se lo contamos al director de recursos financieros, o al director financiero y nos pone esta cara, ¿no? ¿Qué me estáis contando? Qué locurón para dar una formación. ¿Por qué no mandáis un manual en papel, no? No es lo más adecuado. Pero sí que es cierto que este hombre le decía, oye, vamos a intentar, si vamos a invertir en estas formaciones, que sean semipresenciales, que consigamos también un rol importante y consigamos ser capaces de mejorar también el proceso formativo, ¿no? Seamos capaces de hacerlo. Y se pensó, pues, ¿qué es lo más sencillo en este mundo del mundo? Pues si no hago formación presencial, por lo menos que haga formación e-learning. Pero claro, es que la formación e-learning, como la tenemos entendida en este país en los últimos, pues dejaba mucho que desear, porque hay gente que hace e-learning muy bueno, como es el caso de Ford y de Integra, y hay gente que nos manda un PDF, nos manda un diploma junto con el PDF ya firmado, ¿no? Y esto no es lo que yo quiero para mi compañía, ¿no? Eso no debería estar prohibido y además, pues fijaros el retorno que puede tener para vuestros alumnos, ¿no? Es decir, si estamos hablando de integración, motivación, te saco del impacto diario que tienes de recibir información para hacer un curso y me encuentro eso, pues, eso no funciona. Pero sí funciona la gamificación. Básicamente lo que no funcionaba en este caso era las altas tasas de abandono que tiene. Cuando no hacemos bien la gamificación, cuando no hacemos bien la formación y prevención, la gente no continúa el curso, ¿vale? Y estamos hablando de una tasa de abandono de un 60%, que ya es un nivel muy alto para no finalizar una actividad. Escasa aplicación práctica, volvemos un poco a lo que comentábamos antes, no vale el café para todos, ¿no? Un curso como el que acabáis de ver de oficinas y despachos no vale para todo el mundo, hay que personalizarlo. Y por otro lado, la baja satisfacción como colectivo. Es decir, ¿cuántas veces escuchamos esto entre los trabajadores, ¿no? Otro curso de prevención, otro curso de calidad, y ese otro suele tener un tono muy despectivo, tiene un tono muy
muy de aburrimiento, ¿no? Y lo que tenemos que, lo que estamos intentando cambiar, y es el caso de Nissan, que es lo que plantea. Empezamos la consultoría con ellos y empezamos a ver qué podíamos utilizar. Y en este caso utilizamos Serious Game mezclados con formación presencial, mezclados con competición vía gamificación. Y fijaros, es decir, no voy a entrar en todo el detalle de cada una de las columnas, pero el 99% de la gente que hace gamificación, no es el caso Nissan, luego veréis datos reales de ellos, pero el 99% de los que hacen gamificación y hacen Serious Game aplican el contenido. Y esto es muy importante, no es lo habitual, ¿no? Cuando hacemos unas formaciones de otro tipo que no son atractivas o no son integradoras, pues no aplicamos. Básicamente no aplicamos más de un 30, creo que recordar. ¿Vale? El 90% aumenta la retención del trabajador, aumenta un 20% su confianza. Es decir, son datos que son demoledores, siempre y cuando, vuelvo a repetir, esto se haga bien, ¿vale? Esto se consiga aplicar de forma muy personalizada. Y arrancamos con el proyecto. Aquí el reto era integrar 3 departamentos muy distintos, 3 personas, 3 colectivos, perdón, muy dispares entre ellos, como era el CEO de la compañía, es decir, el director general y el staff directivo, consejo de administración, trabajadores de base y técnicos de ingeniería, que es lo que podríamos denominar técnicos intermedios, mandos intermedios. ¿Cómo conseguimos que ellos 3 hablen de prevención, actúen de prevención y que adquieran el mismo conocimiento? ¿Cómo podemos hacer que todos hablaran el mismo idioma? Y lo que os digo, lo primero que se hizo fue perfilar trabajadores, en este caso mantenimiento, fueron todos los trabajadores de todas las plantas de España. Por otro lado, lo que es oficina técnica, son las personas, ya os digo, los mandos intermedios, vamos a llamarlo así, de estas personas, y la parte más impactante que eran los directivos, ¿no? La gente que está menos en planta, la gente que baja menos, que tiene una visión más global, pero menos particular. Y nos pusimos en marcha y desarrollamos 8 juegos, ¿vale? Vamos a empezar, si queréis, por trabajadores, que son unos ejemplos que podemos ver hoy, y se desarrollaron 8 juegos y se crearon 8 rankings, ¿vale? Es decir, las plantas podían competir entre ellas para ver qué colectivo tenía más conocimiento o menos conocimiento. Eso se hizo sobre 1.550 trabajadores, de los distintos perfiles. Ya os digo que el mayor volumen eran los trabajadores, menos mando intermedio y menos staff, ¿no? Pero 1.550 personas concentraron en el mismo punto toda la actividad. Y empezamos con las 8 actividades normales que puede tener un departamento de mantenimiento de una fábrica o una factoría. Vamos a ver un ejemplo que puede ser trabajos en altura, que era donde más incidían las necesidades formativas, ¿no? Vamos a ver un ejemplo real. Espero a ver si conseguimos, yo conseguiré que se vea mejor que antes. Prevención de riesgos laborales en trabajos de mantenimiento. Trabajos sobre viviendas. Comienza el día. La primera tarea que tiene que realizar Luis es reparar la gotera. Hay que cambiar la chapa oxidada antes de que esto requiere quitar la cubierta. Veamos cuáles son las normas básicas de seguridad que debes de. Aquí lo que hacemos es plantearle al trabajador varias le facilitamos varios equipos de protección individual, que no todos son correctos, ¿vale? Tienen 8 sobre 10 o 12, y el propio trabajador tiene que elegir cuál es el elemento adecuado. Lo veréis, cada vez que yo tomo la decisión de colocar el que no es, me dice que no es correcto, pero estamos dejando un registro por detrás que nos está dejando conocimiento de cuántos trabajadores han producido ese error. También nos deja un seguimiento de cuántas veces hago este movimiento circular, cuántas veces dudo, cuántas veces coloco. Y lo chulo del proyecto, lo que decíamos antes de que la gamificación mola, era la competición. Es decir, los responsables CEO de la empresa, junto con los responsables de mandos intermedios, también hacen este juego. Lo cual imaginaros dónde estaba el mayor número de errores, ¿no? En el nivel de conocimiento donde estaban. Pero sí que es cierto que, bueno, podemos vestir al operario de la forma más adecuada. Yo voy a ir un poco rápido, pareciendo que sé lo que hago. Aquí veréis que le ponemos también trampas, tienen un casco normal y un casco con barbuquejo, al ser un trabajo en alturas, evidentemente debe llevarlo. Le colgamos también
el absorbedor de energía en caso de caída, le colocamos su correspondiente mosquetón y además, yo os digo, no vale dejar caer el elemento encima, sino que directamente lo que tenemos que hacer es colocarlo en su lugar adecuado, concreto, ¿vale? Es decir, esto nos permite un nivel de detalle muy, muy alto. Nos falta otro elemento clave que son las cuerdas, ¿no? Y empezamos a hacer ya lo que es el trabajo en altura puro, ¿eh? Y seguimos jugando. Podemos colocarlo donde queramos, pero evidentemente lo que hablábamos antes de un entorno controlado en caso de peligro, aquí lo tenemos claro. Si yo coloco mal el mosquetón, veo gráficamente qué pasa si me caigo. No solamente qué pasa, sino qué me pasa. Es decir, en este caso tendríamos una fractura, una lesión medular, porque hemos caído de costado y no nos mantiene de forma vertical el mosquetón. Sin embargo, si lo hago de forma adecuada, sí me va a felicitar, me vuelve a dar información de por qué lo he hecho bien y además aprecio la diferencia en caso de caída. Esto es formación experiencial, esto es gamificación, esto es Serious Game y esto es lo que nos permite el poder avanzar, ¿no? Dentro de nuestros juegos, o de cualquier juego de otro proveedor también, nosotros lo que hacemos es esconder objetos ocultos, ¿vale? También gamificamos con un ranking de si encuentras todos los objetos ocultos, te damos un punto más, ¿no? Es un poco compensar. Entonces, si os fijáis, no sé si se aprecia en pantalla, de la pantallita salen burbujitas, podemos mover el calendario y además, en este caso, nos está resaltando que abramos la carpeta para darnos unos últimos consejos preventivos relacionados con esto, ¿vale? 8 unidades, ya os digo, por 3 colectivos muy distintos. Tenemos en el mismo caso, para que os hagáis una idea de lo que serían los responsables, vamos a abrir el enlace, los responsables de mando intermedio, lo que sería oficina técnica, que llaman ellos, donde aquí sí que hablábamos antes, ¿os acordáis? De la importancia de la personalización, la importancia de que no vale el café para todos. En este caso, evidentemente, ellos tienen de los 8 módulos uno específico para ellos, con sus conocimientos propios, que a lo mejor un trabajador tiene por qué adquirir. O puede ser un tema de coordinación de actividades empresariales, o puede ser un tema de contratación de maquinaria. Estoy avanzando las pantallas para que no se os haga muy pesado, pero esto sería otro ejemplo de dónde está Wally. Es un ejemplo de búsqueda de 10 situaciones que se producen en cualquier obra de mantenimiento dentro de una factoría o en una obra de construcción normal y donde tenemos que localizar todo ese tipo de deficiencias, ¿no? Estaréis de acuerdo conmigo que son juegos muy básicos, pero muy impactantes, son muy útiles a la hora de usar, ¿no? Este señor, por ejemplo, la barandilla no, la plataforma no está bien colocada, no lleva el casco, la máquina, el conductor de la excavadora no lleva el cinturón de seguridad, ese señor está detrás de la máquina, por lo cual puede recibir un impacto o no lleva el casco, la zanja está abierta. Es decir, podemos ver distintas acciones, distintas funciones, ¿vale? Y luego ya pasa a unos elementos más concretos, que estáis viendo, ¿vale? Que sigue la situación ya a tiempo real. Pues la importancia, os digo, es la utilización de Serious Game para gamificación. Hay una competición a 3 donde vemos resultados, donde las distintas factorías, los distintos departamentos van entrando. Vale, y así es, por no extenderme mucho más,
así es todo el proceso. ¿Lo estoy haciendo bien? Sí. Bueno, y ahora vamos un poco a lo que más nos puede también preocupar, ¿no? Que es el ROI, que decíamos antes, el retorno de inversión. ¿Cuál ha sido el objetivo? ¿El objetivo cuál era? Evidentemente, primero, crear cultura preventiva, que se hablara de prevención. El siguiente objetivo era bajar la siniestralidad y cambiar los paradigmas de cómo entender la formación de toda la compañía. 1.550 trabajadores encuestados. La encuesta era anónima, evidentemente, se hacía a través de un campo virtual. No tiene nada que ver con la típica encuesta de tripartita, es que son preguntas muy cerradas, muy de respuesta clara. Y realmente sorprendente. Si os fijáis en la primera transparencia, tenemos que el 62% de los trabajadores le pareció muy bien la acción y el 26% muy bien. Estamos hablando de un nivel de aceptación que es difícilmente entendible, difícilmente extrapolable a otro tipo de acción. Altísimo en relación con otros tipos de formación. Correcto, gracias. Por abajo había hecho un bucle yo solo aquí, ¿vale? Pero el 88% bien o muy bien, ¿vale? ¿Qué te ha parecido esta acción? Sin entrar en más, sin más detalle, ¿no? La siguiente pregunta era, ¿qué te ha parecido el temario o el contenido? ¿Qué te ha parecido lo que te estábamos contando? Si realmente era profesional, si realmente era algo que se aplicaba a tu día a día o no. El 96% dice que adecuado o muy adecuado. ¿Dónde está el secreto de esta respuesta? En que se utilizaron procedimientos propios de la compañía. Lo que decíamos antes, no hay café para todo. Estos videojuegos no valen para otra empresa. Son específicos y concretos para este perfil de trabajadores, ¿vale? ¿Qué te ha parecido las pruebas de control? Lo que decíamos antes, las mediciones, las microautoevaluaciones mediante el juego. Donde tenemos que el 95% nos dice que adecuado o muy adecuado. Veréis que los números son datos que requieren poca explicación, ¿no? Son tan llamativos. Si has aprendido algo nuevo, y aquí estamos hablando de trabajadores que tienen más de 10 o 15 años de conocimiento de su trabajo dentro de la propia compañía, fijaros, el 90% dice que sí. Ya solo por esa respuesta os vale la pena hacer gamificación. Solo por esa respuesta os vale la pena aplicar nuevas metodologías en materia de formación en prevención. Porque por primera vez, y en la siguiente pregunta que nos van a hacer, que vais a ver la respuesta, los trabajadores demandan más formación. Por primera vez, y yo llevo trabajando en esto desde el 97, pocas veces he escuchado con formación estándar al uso que un trabajador pida más formación en prevención, ¿vale? Si nos parecía el entorno adecuado para este tipo de formación, el 82% dice que sí, es decir, el entorno virtual junto con la semipresencial es válida. Y mirad, la transparencia que me refería antes, ¿te gustaría recibir más formación así? El 71% contesta que sí, el 12% que no y un 17% que no sabe no contestar. Una duda que siempre surge ahí de que tampoco sabemos por qué no nos ha respondido, ¿no? Y esto es lo que yo quería contaros, esto es lo que queríamos que vierais, ¿no? Es decir, que hay un mundo, hay una serie de herramientas muy personalizables, muy correctas, muy potenciadoras y sobre todo muy dinamizadoras, ¿vale? Y al final recibimos tantos inputs de información al día que necesitamos a veces que nos motiven, ¿no? Necesitamos que me saques a jugar. ¿Os acordáis cuando yo, no me podéis ver, pero yo soy una persona gorda, entonces cuando yo era pequeño siempre jugaba de portero y era el último que sacaba, pero me gustaba mucho que me sacara, porque me formaba parte de un equipo. Era muy malo de portero y por eso acabé haciendo videojuegos, ¿no? Pero era un poco la conclusión, ¿no? Que la gamificación comenzamos a hacer su moda. Pues, muchas gracias, Gabriel, por todo lo que nos has contado. Abrimos una rueda de preguntas y queríamos compartir con vosotros, bueno, pues unas conclusiones, ¿no? Que de todo lo que hemos dicho y de lo que se viene hablando de gamificación. El juego engancha porque tiene componentes interesantes, pero también puede generar problemas y sobre todo muchas dudas, ¿no? De ahí la importancia de contar con un partner de largo recorrido y que nos ayude pues, a planificar esa estrategia alineada pues, a los objetivos y sobre todo a no perderlos nunca de vista, que es lo que comentaba antes Gabriel, que la gamificación, si no tiene un objetivo, no nos sirve de nada. Sí, así es, Arantxa. Y bueno, nosotros nos damos cuenta que la competición y el reto estimulan la autosuperación, que la gamificación tiene un valor socializador,
que también minimiza el sentimiento de frustración, porque no importa si se pierde, es un juego. Bueno, esto cada uno lo llevamos al terreno que queremos, ¿verdad? Pero bueno, está claro que favorece la toma de decisiones y la responsabilidad y que las relaciones se establecen de manera más horizontal. Gabriel nos ha contado el caso de Nissan y ellos lo pudieron ver de primera mano, ¿vale? Se necesitan dinámicas que enganchen y motiven a los empleados. Y también es importante explorar la dimensión lúdica de la cultura y el aprendizaje. Es algo que no tenemos que perder de vista, sobre todo es que lo que le interesa al empleado es lo que le divierte y lo que no le interesa no le divierte. Es por ello que además este punto de inflexión es que el empleado se tiene que sentir activo de lo que es su propio aprendizaje, ¿no? Que también es cierto que tiene que haber una parte de aburrimiento, pero porque no siempre toca divertirse, pero que bueno, pues que es importante que dentro de esta planificación exista la diversión, ¿no? Y sobre todo bueno, pues que no debemos de gamificar por gamificar, sino que hay que ofrecer oportunidades para divertirnos en la aplicación y sobre todo buscar esos objetivos. Bueno, tenemos pequeños descontroles, sabemos que ha habido algún problemilla o tenemos algún problema de sonido. Preguntabais si este tipo de gamificación necesitan alguna plataforma especial o pueden colgarse en una plataforma móvil. A ver, contestamos, si quieres contestar tú, contesto yo. A ver, depende de cómo se realice la gamificación, el proyecto, etcétera. ¿Podemos colgar en Moodle? Por supuesto, Moodle es una plataforma y dependiendo de lo que nosotros desarrollemos y cómo lo planifiquemos, software libre, etcétera, etcétera. Pero lo que sí es cierto que lo primero que tenemos que tener claro es lo que queremos hacer. Después ya veremos sobre qué soporte, ¿verdad, Gabriel? ¿Me equivoco? No, en principio lo que sabéis, la plataforma es el motor, ¿no? Es donde vamos a desarrollar, vamos a trabajar. Bien Moodle, hay empresas que tienen plataformas learning propias, de desarrollo propio. Hay otros casos que son mixtas, es decir, que en el caso, fijaros, de Nissan, ellos tienen su plataforma Nissan Mundial y utilizan otra, que es nuestra, para hacer las actividades. Lo importante es que sean compatibles, es decir, que al final la actividad sea compatible, pero vamos, cualquier plataforma de formación estándar es válida para hacer este tipo de actividades. Es como parametrizamos los elementos que se cuelgan ahí, ¿no? Como el score que preparamos hace unas cosas u otras, ¿no? Otra de las preguntas, otra de las asistentes os comenta, en cuanto a la formación de PRL, de 30 o 50 horas, que es requisito legal, ¿podría adaptarse a Serious Learn y que se obtuviera el certificado oficial PRL básico? Correcto. Esta es la pregunta. Sabíamos que iba a salir, ¿no? Más, no sé quién ha hecho la pregunta. Pilar, ¿puede ser? Esmeralda. Gracias, Esmeralda. Esperábamos la pregunta. Sí, se puede. Evidentemente, como todos conocéis, hay una normativa específica de la Ley de Protección de Riesgos Laborales, el artículo 19, que nos habla de la formación inicial, y hay un debate amplio sobre si quién debe impartir esta formación. Hay unas notas técnicas de la Inspección de Trabajo identificando los servicios de prevención propios, ajenos de las compañías, son los habilitados para este tema, pero en formación de niveles básicos 30 y 50 horas nosotros ya estamos impartiendo para alguna de las empresas que estáis viendo y evidentemente se puede obtener el certificado de formación. Mediante monitorización del tiempo, mediante los exámenes adecuados en los test que se realizan a través de la plataforma. Pero sí, es totalmente válida y reconocible por la Inspección de Trabajo. Tenemos otra pregunta. Nos preguntáis si esta formación se puede incluir dentro de la formación bonificada, tripartita. Sí, por supuesto. Pues la respuesta es sí, siempre y cuando sea formación dinámica, como la que estáis viendo, sea medible en tiempo, seamos capaces de medir el impacto que tiene los resultados del alumno y que nuestros amigos de tripartita bonificada, como se llamaba antiguamente, pues puedan acceder y lo puedan ver. Pero vamos, la mayoría de estas acciones formativas, casi siempre de estas gamificaciones, tienen esa parte de búsqueda de financiación, vamos a decirlo así, a través de bonificación.
Sí, porque tenemos que decir que todo el proyecto no es bonificable. Es bonificable cuando aterrizamos directamente en formación, ¿vale? Otra pregunta nos decís, ¿qué programas principales se utilizan para crear? Viendo que el tema de gamificación, si hay alguno específico, inicialmente específico, hay mucho en el mercado, ¿verdad? Pero hay que trabajarlo, cuéntales tú, José. Yo le hice la pregunta a Nissan que me dejaran los planos de sus coches y me dijeron que no me dejaban. Programas hay, ya bromas aparte, de varios. Nosotros, lo que sea consultores y el foro entiendo que también, el desarrollo es ad hoc. Está hecho bajo programación específica. En el mercado hay cosas que son PowerPoint un poquito más avanzados, hay alguna herramienta tipo Adobe que hace cosas, pero también deciros que huyáis un poco de ese tipo de herramientas porque al final es más de lo mismo, es hacer todo el mundo lo mismo sin una interactividad posible. En el momento que queréis ya algo un poquito con interactividad, con participación, con ranking, con herramientas, nos tenemos que ir a una programación específica, ¿no? Fuera de lo que son las herramientas al uso. Bueno, Enrique nos pregunta también una pregunta que se nos suele hacer mucho, que es si podemos indicaros un precio aproximado de la formación de un trabajador. Nosotros solemos trabajar con pruebas piloto y eso hace que no haya un presupuesto inicial. Pero que, bueno, si quieres, Enrique, por supuesto, encantado de contactar contigo, de ver cuál es la necesidad y hacia dónde ir, porque igual estamos hablando hoy de prevención de riesgos laborales, pero este tipo de trabajo, este tipo de implantación sirve para otras muchas áreas que no hemos comentado hoy, ¿vale? Con lo cual, darte un precio exacto o darte un precio orientativo es complicado. Es complicado porque no interviene un solo factor. No es decir, como decía Gabriel, lo ha dicho en esa frase que utilizamos mucho, el café para todos aquí no vale, ¿no? Bueno, también hay una pregunta que nos choca que dice, ¿por qué debería gamificar mi proyecto? Bueno, yo, como ha dicho Gabriel, diría que los juegos vuelan, ¿no? Y esto ya sería como una gran ventaja. Seguramente diréis, ¿por qué dices esto? Bueno, pues porque cuando se plantea este tipo de proyectos se elimina la principal barrera que nos encontramos siempre, que es la resistencia al cambio. Y yo creo que estarás de acuerdo conmigo, ¿no? Que es, el eliminar esa barrera ya nos da pie a que merezca la pena trabajar en esto. Hay una parte importante, lo que está comentando ella, que es la motivación continua. Es decir, lo decíamos al principio, el ser humano tendemos a desmotivarnos cuando hacemos las cosas siempre igual, ¿no? Es decir, la novedad es lo que nos atrae. Una vez que ya dominamos ese entorno, dominamos esa escena, pues ya no nos es tan atractiva como debiera, ¿no? Con lo cual, cualquier proyecto de formación debería ser gamificado. Pero como punto de partida, les digo, las escuelas infantiles ya están educando a nuestros hijos así. En colectivo, en grupo, en competición propia interna, priva más la creatividad que el conocimiento propio. Y esto hay que extrapolarlo ya a las empresas, porque además tenemos delante, y yo el otro día me asusté mucho cuando empecé a ver todos esos datos, ¿no? Está aquí la revolución industrial 4.0. Ya no vamos a poder entender el trabajo como lo entendíamos hasta ahora. El factor humano va a ser la clave de toda esta revolución, que podemos tener muchas máquinas, pero si no estamos motivados a su uso, no estamos adaptados al entorno, vamos a tener serios problemas, ¿no? Lo cual, ante la pregunta de si hay que gamificarla, pues sí, sin duda. Bueno, perfecto. Pues como no tenemos más preguntas, yo creo que aquí terminamos. Esperamos que os haya parecido interesante y os recordamos que os enviaremos la presentación y el enlace al webinar por correo electrónico. Dar las gracias a Gabriel por habernos mostrado de primera mano los casos que están ya implantados y que nos han permitido ver que la gamificación ha llegado al área de la prevención de riesgos laborales y que ha venido para quedarse. Bueno, nos entra una última pregunta. Dice, ¿esta formación es adecuada para impartirla como MOOC para un colectivo o es tan específica a la empresa que no podría ser tan masivo? Nos la manda Cristina, yo creo que sí que puede ser abierta para realizarla a través de un MOOC. Los MOOC, imagino que todos sabéis que son cursos de convocatoria abierta, como bien dice Cristina, masivos, pero en realidad tendríamos que pensar qué queremos trasladarle a la gente que se va a inscribir en ese MOOC, porque si no podemos hablar de cosas muy generales sin llegar a profundizar y de eso ya hay en el mercado. Entonces tendríamos que pensar en qué orientación se le da a ese MOOC para que realmente luego le resulte de aplicación a su puesto de trabajo, que es lo que generalmente se busca cuando se realiza una formación. Cuando habláis de MOOC, lo que es
concepto MOOC como tal, que es universidad abierta, formación abierta, entornos abiertos, depende para qué lo queráis. ¿Vale? Es decir, si lo que estamos dirigiendo son colectivos desempleados mayores de 45 que queremos que se integren en un entorno laboral futuro, sí se puede utilizar la gamificación, sí podríamos utilizar todo lo que es la parte de retos, competición propia, ¿no? Pero es genérico, sería el abanico es grande, ¿no? Luego habría que analizar, como bien dice la compañera, habría que analizar sobre todo el público objetivo final, ¿eh? Bueno, y ahora sí ya para terminar, decir que para que algo cambie, algo tenemos que cambiar, esta frase la hemos oído mucho, y si queremos resultados diferentes, tendremos que hacer cosas diferentes, y la gamificación es una de ellas. Nosotros estaremos encantados de ser el vehículo para realizar este viaje con vosotros. Bueno, muchas gracias a todos por vuestro tiempo y esperamos contar con vosotros en el final.